Bueno, hoy iniciamos una exploración, ¿eh? Bastante a fondo de un concepto que es, bueno, poderoso y a veces como que se entiende mal, ¿no? El desapego. Vamos a verlo como lo presentan en extractos del texto Vida sin apegos. Ajá. La misión es clara, ¿no? Queremos desentrañar qué significa realmente esto de soltar, por qué dicen que es tan fundamental para aliviar el sufrimiento y cómo nos puede guiar, pues, hacia una mayor serenidad, una libertad más interna. Sí, y de entrada hay una idea fuerte en ese material, ¿cierto? Muy fuerte. Dice que, según la enseñanza budista que se explora ahí, la raíz de todo nuestro sufrimiento es el apego. Wow. Así, de plano. ¿Cómo puede ser? Ok, vamos a analizar esto un poco. Sí, es una afirmación que te sacude, ¿no? Definitivamente. Pero tiene una lógica interna. Fíjate, muy interesante. Si pensamos en cómo funciona el deseo, como lo describe el texto, A ver. si anhelamos algo y no lo conseguimos, sufrimos. Eso es obvio, ¿verdad? Claro, la frustración. Exacto. Pero, y esto es lo curioso, si sí lo conseguimos, aparece otro tipo de sufrimiento, el miedo a perderlo. Es como un ciclo. Un ciclo que no acaba. O tienes o quieres tener. Y en ambos casos. Puede haber sufrimiento, sí, puede agotarnos. Entonces, la propuesta que encontramos aquí es, bueno, empezar por observar. Observar atentamente cómo surge ese aferramiento, esa necesidad de, como de agarrarse a algo, ¿no? Dentro de nuestra propia mente. Entender ese mecanismo primero. Entender ese mecanismo parece ser el primer paso, el crucial. Y para empezar a entenderlo, hay un concepto que sale una y otra vez en estos escritos. La impermanencia. Fundamental. Se describe como una ley universal, ¿no? Todo fluye, todo cambia, nada se queda quieto. Suena, pues casi obvio decirlo así, Sí, suena lógico. pero vivir realmente en sintonía con eso, esa parece ser la verdadera dificultad. La sabiduría, según leemos aquí, reside justo en eso, en aceptar ese flujo constante sin pelearnos con él. Claro, y construyendo sobre esa idea, la resistencia a ese cambio, que es inherente a la vida, es una fuente, bueno, primordial de angustia. La resistencia es lo que duele. Exacto. Aceptar la impermanencia no es, ojo, no es caer en la pasividad o en el no me importa nada. No es resignación. No, para nada. Es reconocer cómo funciona la realidad. Cuando de verdad interiorizamos que todo es transitorio, las alegrías, las tristezas, nuestras cosas, hasta nuestro propio cuerpo, entonces el sufrimiento que viene de intentar congelar el tiempo o de retener lo que es efímero por naturaleza, bueno, empieza como a disolverse. Y justo ahí, en el cuerpo, es donde la perspectiva se pone, realmente desafiante. El material habla de la ilusión de la posesión. Ajá. Creemos que somos dueños de cosas, de relaciones y hasta del cuerpo, pero nos recuerdan que ni el cuerpo nos pertenece, digamos en un sentido absoluto. Está en constante cambio. Exacto. Está cambiando todo el tiempo, envejece, puede enfermar y bueno, eventualmente muere. Entonces, si ni siquiera somos dueños de nuestro vehículo físico, ¿qué poseemos realmente? Es una pregunta potente. Es la gran pregunta, ¿no? La que está debajo de mucho de esto. Y es importante aclarar, creo yo. El desapego, como se plantea aquí, no significa no poder disfrutar. No es no disfrutar de la salud o de las relaciones o de las cosas buenas de la vida. No es volverse frío o indiferente. Para nada. Al contrario, la invitación es a disfrutar sin aferrarse. Se trata de valorar el presente, de apreciar lo que tenemos mientras está ahí, pero sin construir nuestra identidad o nuestra felicidad completa sobre algo que, bueno, por su propia naturaleza sabemos que no va a durar para siempre. Disfrutar el momento, pero sin la angustia de que se acabe. Justo, soltar esa necesidad de control sobre lo incontrolable es en sí mismo un acto liberador. Te quita un peso de encima. Hablemos de cómo se aplica esto en un área, bueno, tan delicada como el amor, las relaciones humanas. Ahí el apego parece jugar un papel central para muchas personas, ¿no? Uf, sí, es un terreno complejo. El texto sugiere algo que suena casi paradójico. Habla de un amor sin apego. ¿Cómo puede ser eso? ¿No es el apego como parte esencial del amor? Es fascinante cómo lo plantea, ¿verdad? Describe este amor desapegado como un amor generoso, puro, que acompaña al otro en libertad, sin esa necesidad de controlar,
de poseer, de retener. Libertad. Y la paradoja interesante es que, según esta visión, practicar el desapego dentro de la relación puede de hecho fortalecerla, ¿Fortalecerla? ¿Cómo? pues al eliminar la base del miedo, el miedo a la pérdida, los celos, esa ansiedad de control. Si quitas eso, se crea un espacio para una conexión más auténtica, ¿sabes? Basada en la confianza mutua, en el respeto por la autonomía del otro, en lugar de la inseguridad. O sea, soltar la necesidad de poseer al ser amado podría llevar a un vínculo más profundo. Más profundo y, curiosamente, más resiliente, menos frágil porque no depende de ese control ansioso. Entiendo. Y esta misma lógica del apego la extienden también a nuestra relación con lo material. Sí, claro. En las notas se menciona que tanto la riqueza como la pobreza pueden ser fuentes de apego y, por lo tanto, de sufrimiento. Ajá. Las dos caras de la moneda. El apego a la riqueza genera ansiedad, ¿no? Por conservarla, por aumentarla. Mientras que el apego a la condición de pobreza, digamos, puede generar resentimiento, amargura. Parece que en ninguna de las dos situaciones, si hay aferramiento mental, garantiza la paz. Efectivamente. Lo crucial como se desprende de la lectura no es tanto la cantidad de bienes materiales que tengas, sino la relación mental que establecemos con ellos. La relación mental. ¿Sí? La sabiduría que se propone es usar lo que se tiene sin identificarse con ello. Sea mucho o sea poco. Lo material es una herramienta, ¿no? El problema surge cuando nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestra seguridad emocional quedan como supeditadas a esas posesiones o a la falta de ellas. Que tu valor dependa de lo que tienes o no tienes. Exacto. El desapego en este ámbito tiene que ver con cultivar una sensación de suficiencia interna, una que sea independiente de las circunstancias externas. Ok, entonces, si aceptamos esta premisa de que el apego es la fuente del sufrimiento y que la impermanencia es la naturaleza de la realidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos cultivar activamente el desapego? Ajá, la parte práctica. Estos textos son muy claros ahí. La meditación se presenta como la herramienta central. La estrella, digamos. La describen como un entrenamiento mental para aprender a soltar pensamientos y emociones. Incluso dicen que cada respiración consciente es un acto de desapego. ¿Por qué es tan efectiva la meditación para esto? Bueno, la meditación funciona porque nos entrena en una habilidad clave, la de observar el flujo constante de la mente, pensamientos, emociones, sensaciones, sin emitir juicios y sobre todo sin identificarnos con ese contenido. Observar sin juzgar y sin pegarte a ello. Exacto. Aprendemos a verlos como eventos mentales transitorios, como nubes que cruzan el cielo de nuestra conciencia, ¿no? En lugar de creer que somos esos pensamientos o somos esas emociones. Ah, claro. No soy mi enojo. Estoy sintiendo enojo. Justo. Esa capacidad de observación ecuánime, de mantener una cierta distancia interna, esa es la esencia del soltar. Cada vez que notamos un pensamiento o una emoción, sin dejarnos arrastrar por su historia, por su narrativa, estamos practicando activamente el desapego. Y muy conectado con esto, aparece el arte de vivir en el presente. Sí, van de la mano. Se enfatiza mucho que el ahora es el único tiempo real que tenemos. ¿Cómo ayuda el desapego a anclarnos en el presente? Es una consecuencia directa, ¿sabes? Gran parte de nuestra angustia mental, como bien sabemos, viene de estar rumiando sobre el pasado, errores, pérdidas, nostalgias, ¿O de la ansiedad por el futuro? o de proyectar ansiedades hacia el futuro, preocupaciones, miedos, expectativas. La práctica de la atención plena, que se nutre con la meditación, nos trae de vuelta al único momento en que podemos actuar y experimentar, el aquí y ahora. Estar donde estás. Exacto. Al estar presentes, nos desapegamos naturalmente de esas narrativas temporales, del pasado y del futuro, que generan tanto sufrimiento innecesario. Además de la meditación formal, digamos, de sentarse y tal, el material sugiere una serie de ejercicios prácticos muy concretos. Para integrar en la vida diaria. Sí, eso es muy útil. No se trata solo de sentarse en un cojín. Menciona cosas como
donar algo que ya no usamos. Ujú. Tomar la decisión consciente de soltar un pequeño resentimiento. Simplemente observar un pensamiento sin seguirlo. Caminar más despacio, prestando atención. Hacer pausas para respirar conscientemente. O incluso dedicar un momento a agradecer algo antes de dormir. Pequeñas acciones. Parecen pequeñas acciones, sí, pero se presentan como un entrenamiento constante, como gotitas que van horadando la piedra del apego. Es interesante pensar en cómo estas acciones, que parecen sencillas, nos entrenan para el desapego. Todas ellas, de una forma u otra, cultivan la atención plena y la no identificación. ¿Cómo? A ver, Mira, donar algo nos confronta con nuestro apego a los objetos y a la identidad que a veces proyectamos en ellos, ¿no? claro, esto es mío. Soltar conscientemente un resentimiento es un acto directo de desapego emocional. Dejar ir esa carga. Observar un pensamiento sin identificarse es practicar la ecuanimidad mental, lo que decíamos antes. Verlo pasar. Caminar despacio o respirar con atención nos anclan en la experiencia presente. Nos sacan del piloto automático mental, desapegándonos de la prisa y la distracción. Y agradecer. Bueno, agradecer cambia el foco. En vez de apegarte a lo que te falta, aprecias lo que sí hay. Cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Son, como bien decías, microentrenamientos. Pequeños gestos que van flexibilizando la mente, acostumbrándola a soltar. Me gusta eso de microentrenamientos. Y todo este camino de práctica, según se entiende de estos escritos, apunta hacia una meta, la verdadera libertad. Pero no una libertad externa, de circunstancias, sino una libertad interior, mental. El desapego nos liberaría de lo que el texto llama cadenas invisibles. Cadenas invisibles. Las expectativas rígidas, las dependencias emocionales, esas cosas que nos atan sin que nos demos cuenta. Y esa libertad interior es prácticamente, es sinónima de serenidad mental. La paz surge, según esta perspectiva, cuando dejamos de luchar inútilmente contra lo que no podemos controlar, empezando por la propia impermanencia de las cosas. Dejar de pelear con la realidad. Exacto. La aceptación profunda de la realidad, tal cual es, momento a momento, se convierte en la llave. Y ojo, de nuevo, no es una resignación amarga. No es darse por vencido. No, es una comprensión sabia que nos permite fluir con la vida en lugar de estar en constante fricción con ella. Como un río que se adapta al cauce. Y hay otro tipo de apego del que se advierte, que es interesante. El apego a las propias ideas y creencias. Ese es fuerte también. Aferrarse dogmáticamente a una ideología, a tener siempre la razón, se describe como otra forma de encarcelamiento mental. Totalmente. Se dice que la mente sabia es flexible, capaz de sostener ideas sin ser poseída por ellas. Usa una imagen muy gráfica, ser como el bambú, Me encanta esa metáfora. que se dobla con el viento, pero no se quiebra. Es muy elocuente, ¿verdad? Esa flexibilidad mental nos permite adaptarnos a nueva información, a puntos de vista distintos, a los cambios inevitables del mundo y del conocimiento, sin sentir que nuestra identidad se desmorona si cambiamos de opinión. No te rompes si te cuestionan una idea. Exacto. El apego rígido a las ideas genera cerrazón, conflicto, sufrimiento. El desapego intelectual, en cambio, implica una dosis de humildad y una apertura continua al aprendizaje, a la posibilidad de estar equivocados. Es liberador también. Hay un pequeño relato en el material que ilustra muy bien esta actitud de soltar. Es muy simple. A ver, Un monje, lleno de angustia, le pregunta al Buda qué hacer con sus miedos. Y la respuesta del Buda es simple y directa. Obsérvalos y déjalos ir, como las hojas secas que flotan en el río. qué bonito y qué profundo en su simpleza, ¿no? Sí, Esa breve historia encapsula la esencia de la práctica. No se trata de negar el miedo, ni la tristeza, ni la ira, ni de luchar contra ellos de frente, como si fueran enemigos. no es reprimirlos. No. La invitación es a observarlos con una mirada clara, ecuánime, reconocer su naturaleza pasajera como las hojas en el agua y no aferrarse a ellos. Permitirles seguir su curso sin alimentar su narrativa, sin echarles más leña al fuego. Observar y soltar. Y esta actitud se puede aplicar a todo el espectro de experiencias mentales y emocionales.
Y esta aceptación, esta observación sin juicio, nos conduce a lo que el texto llama silencio interior y vacuidad. Suena un poco vacío, ¿no? Vacuidad. Sí, pero aclara que no es un vacío nihilista, de que nada importa, sino una plenitud espaciosa, un lugar interior donde puede florecer la paz, porque hemos soltado el ruido constante del aferramiento mental, de la cháchara interna. Un espacio para la calma. Exacto, una calma que surge de soltar. Incluso una cualidad tan elevada, digamos, como la compasión, según estos escritos, se puede practicar con desapego. Hablan de una compasión sin dependencia. ¿Qué significa eso exactamente? Significa poder ayudar, servir o cuidar a otros desde el corazón, ¿sabes? Motivados por el genuino deseo de aliviar su sufrimiento, pero sin que nuestro propio bienestar emocional dependa del resultado o de la respuesta del otro. Ah, o sea, ayudar sin esperar nada a cambio. Ni siquiera gratitud. Exacto, sin esperar necesariamente gratitud o reconocimiento o un resultado específico, porque el apego a los frutos de nuestras acciones, incluso las más altruistas, puede teñirlas de interés propio, aunque sea sutil. Que lo hagas por cómo te hace sentir a ti. Claro, la compasión desapegada es libre de esa carga. Es un acto de generosidad más puro, más incondicional. Entiendo. El material no le huye a los temas difíciles, ¿eh? De hecho, aborda la muerte directamente. Sí, es un punto importante. La describe como una gran maestra de desapego. La idea es que reflexionar sobre nuestra propia finitud nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a valorar lo esencial y a soltar las preocupaciones y apegos triviales. Los que no importan tanto al final. Exacto. Se menciona como una de las meditaciones más profundas dentro del budismo. Sin duda, tomar conciencia de la impermanencia última, nuestra propia mortalidad, tiene un poder transformador inmenso. Para reordenar prioridades. Te hace preguntar qué es lo importante de verdad. ¡Claro! Frente a la finitud de la vida, ¿a qué nos estamos aferrando que realmente tenga un peso trascendental? Esta contemplación puede ser una herramienta muy potente para soltar miedos existenciales, rencores enquistados que llevamos años cargando, ambiciones desmedidas, apegos materiales que, pierden su importancia relativa cuando los ves desde esa perspectiva. Pone todo en su lugar. Conectar con esta realidad última es, quizás, la culminación de la práctica del desapego, porque nos invita a soltar el mayor apego de todos, el apego a la propia existencia individual, tal como la conocemos. Es profundo. Y como consecuencia de soltar todas estas cargas físicas, emocionales, mentales, existenciales, el texto habla de experimentar la alegría de una vida ligera. Qué linda imagen, ¿no? Una vida ligera. Sugiere que la felicidad más auténtica, la más sostenible, no viene de acumular más y más cosas afuera, sino de liberar, de soltar internamente lo innecesario. Es una perspectiva que choca, ¿no? Choca frontalmente con muchos valores culturales de hoy, centrados en la adquisición, en el tener, en el éxito externo. Totalmente. Desde el enfoque que estamos explorando aquí, la alegría genuina se ve como un subproducto natural de la liberación interior, de la paz que emerge cuando disminuyen los nudos del apego. No depende tanto de conseguir cosas externas, sino de cultivar una actitud interna de contentamiento, de gratitud, de desprendimiento. Entonces, menos aferramiento. Exacto. En este sentido, menos aferramiento conduce a más paz y alegría duradera. Una alegría que no depende tanto de las circunstancias. Entonces, intentamos como destilar la esencia de todo lo que hemos explorado a partir de vidas sin apegos. A ver, el resumen. Se nos presenta el apego como la raíz profunda del sufrimiento. Punto 1. Aceptar la impermanencia se vuelve clave. Punto 2. Es posible cultivar un amor más libre, más seguro, al soltar la necesidad de control. Punto 3. La meditación y esas pequeñas prácticas cotidianas son las herramientas para entrenar esta habilidad de soltar. Y la meta es una libertad interior, que se traduce en serenidad. Sí. Al final, ¿qué significa todo esto? Parece que el desapego, lejos de ser una actitud fría o indiferente, como a veces se piensa, Que es un error común. es una sabiduría eminentemente práctica, para vivir con mayor plenitud, con más paz y reduciendo el sufrimiento que sí podemos evitar. Exactamente.
No es tanto un concepto filosófico abstracto para discutir, sino una sabiduría aplicada, una práctica viva que se teje en la urdimbre de lo cotidiano. En el día a día. En cómo comemos, cómo caminamos, cómo nos relacionamos, cómo escuchamos y sobre todo en cómo interactuamos con el flujo incesante de nuestros propios pensamientos y emociones. El texto concluye con una imagen muy bella. ¿La recuerdas? La del loto, ¿verdad? Sí, la del loto, que hunde sus raíces en el fango, en el barro, pero cuya flor emerge impecable, radiante sobre la superficie del agua. Así describe la vida de quien cultiva el desapego, plenamente inmerso en las complejidades y los desafíos del mundo. No huyendo del mundo. No, para nada. Inmerso en él, pero manteniendo una ecuanimidad, una libertad y una pureza interior, sin mancharse por ese fango. Qué buena imagen. Y para dejar una última reflexión resonando. Se insiste mucho en que este camino se construye con pequeñas acciones conscientes día a día, como esa simple instrucción de observar un pensamiento o una emoción y decidir activamente dejarlo ir, como una hoja seca en el río. El poder de lo pequeño y constante. Exacto. Quizá la invitación que nos queda, para quien nos escucha, es preguntarse, ¿cuál podría ser esa primera hoja seca? Tal vez una pequeña expectativa frustrada que aún nos pesa, una preocupación recurrente que nos ronda la cabeza, un mínimo resentimiento que guardamos por ahí. ¿Cuál podría ser esa cosita que podríamos simplemente observar hoy y, con intención clara, empezar a soltar? Si este podcast resonó contigo, si te ayudó a encontrar un momento de calma o una nueva forma de ver la vida, te invito a dejar un like, compartir tu reflexión en los comentarios y enviar este episodio a alguien que lo necesite. A veces, un solo mensaje puede tocar muchas almas. Y con tu ayuda, estas palabras pueden llegar justo a quien más las necesita. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad que busca crecer con conciencia y paz.